días, alumnas. Vamos a partir con la clase de hoy día. Son solo alumnas, ¿cierto? No hay ningún compañero. Sí, son solo niñas. Ya. Vamos a partir con la clase de hoy día. La idea es justamente poder reforzar un poco lo conversado durante la mañana. Y que cada uno, si tiene alguna duda, pueda ir participando para que no se torne tan tediosa quizás la clase. Vamos a ir tratando de hacer algunos breaks a 40-45 minutos y la idea es estar hasta poquito antes de la 1 de la tarde para que tengan tiempo justamente durante la tarde de poder trabajar con lo solicitado anteriormente. Tenemos que ver algunos de los temas. Vamos a dejar los últimos 20 o 30 minutos de la clase para hablar de aquello. ¿Correcto? Ya. ¿Dudas, preguntas de lo que se haya conversado en la mañana? Profe, el PPT se le envía entonces solamente a usted. Sí, solamente a mí. Ah, ya, para que podría dejar su correo por ahí, por favor. Ya. Lo pueden, si gustan, lo voy a mandar enseguida a mi correo al chat para que les quede guardado. Es igual que mi nombre, Sebastián Suárez @gmail.com. Y como les dio la alternativa la gente de UDLA, la idea es que puedan mandarlos mañana al mediodía y ya la próxima clase durante el mismo día antes de las 6 de la tarde, tal como si se estuviese en clase, para evitar nosotros tener que usar tiempo de ustedes después de lo que se tiene contemplado en clase, que generalmente para el ramo de clínica es de 9 a 6 de la tarde. Entonces, pues por eso seguimos solamente hoy hasta la 1. Entonces, vamos a ir resumiendo un poco las cosas que se vieron durante la mañana. ¿Ustedes en este momento qué ven en la pantalla? Clase 1 virtual. Ya, perfecto. Están compartiendo la pantalla que corresponde. Entonces, en la clase 1, Profe, lo que explica un poco Dígame. es que se ve muy borroso, yo no sé si me pasa a mí solamente o a las chiquillas igual. No, es igual. ¿Cómo ve el resto? Borroso. Sí, se ve borroso un poco, profe. A ver, déjenme ver si al compartir está la opción de mejorar. Ahí, ¿cómo ven? Ahí sí. ¿Mejora un poco o no? Sí, perfecto. Ya. No sé, parece que habíamos puesto optimizar y no optimizaban. Entonces, en la clase 1 de hoy día, la idea es conversar con respecto a las cosas que de alguna manera se vieron de lo conversado. Lo primero era todo lo que es la protocolización del cuidado en el centro veterinario, que eso yo creo que ya se lo han leído varias veces en otros ramos, así que haya mucho duda con aquello. Principalmente lo que tener bastante cuidado es con respecto a las cosas que se incorporaron por el protocolo COVID, y ustedes también cuidarse con respecto a la difusión de imágenes, que son cosas que se han tenido problemas en algunos de los otros semestres. Todo lo que ustedes quieran difundir o poder fotografiar, consultarle a la persona que esté a cargo, en este caso a mí, cuando volvamos a las clases presenciales, o a la doctora María Paz, que es del centro en general. Hay cosas que verdaderamente para aprendizaje creo que no hay problema en que uno pueda fotografiar para poder uno revisarlo, pero eso tratar de evitar la difusión porque, como les digo, se puede prestar para un problema mayor, más que nada para usted, para la clínica o para la universidad en este caso. Creo que no va a ser mayor problema, pero sí para el alumno. Eso más que nada para que tengan harto cuidado. Después hablamos en la clase sobre el tema del formato del portafolio. Más que nada la presentación de lo que ustedes tienen que hacer la próxima semana. La idea es que puedan completar el PowerPoint. No es difícil, ustedes ya manejan por el tipo de año que llevan. La preparación que tiene un PowerPoint en este caso para poder presentar, ojalá poca
poca lectura y explicación, porque la próxima semana vamos a partir en la primera hora de clase de 10 a 15 minutos por alumna, para que puedan mostrar el clínico o la patología. Como les decía, al final de la clase vamos a dejar alguna patología por cada uno. Después, la realización de las fichas clínicas. Vamos a abrir otro PDF que tenemos acá. ¿Alguien ha llenado las fichas clínicas de Talagante o ustedes tampoco alcanzarán a tener semiología? Sí, tuvimos semio ahí. ¿Y en semio hacían el llenado de fichas clínicas o también lo tuvimos online? No, lo tuvimos presencial. Ya, Alcanzamos perfecto. justo. Claro. Fue el último así. Bien, se salvaron porque ese ramo es muy importante para al menos lo que están viendo ahora. Hay que considerar que ustedes están en vías probablemente de convertirse en veterinario más rápido que lo que avanza la pandemia. A ustedes me imagino que ya les va quedando los ramos finales, así que esta es como materia importante la que vamos a ir viendo. Bueno, las fichas clínicas en general tienen esta descripción donde podemos hacer el llenado de todo lo que son los datos de los propietarios y generalmente las cosas importantes para ustedes que no se nos pueden pasar son el nombre del médico responsable, que en este caso a mí me toca estar con ustedes, soy yo, y el nombre de ustedes como interno, porque van a irse dando cuenta que en un comienzo uno, cuando se empieza a dedicar al área de veterinaria independiente, el lugar donde se desarrollen, puede ser clínica menor, clínica mayor o en cualquier área, como les decía, uno en un comienzo tiene conocimiento y se va recordando de todas las cosas que uno ve, pero a medida que va pasando el tiempo, es imposible recordar, por ejemplo, a los que nos dedicamos a clínica menor, la perrita que se llama Pelusa, la perrita que se llama Canela, el perro que se llama Rex, son miles. Entonces, generalmente como nosotros trabajamos en Talagante con ustedes como alumnos, es posible que entre dos personas, médico interno y médico responsable, o nombre interno y médico responsable, se puedan obtener datos que a veces no quedan consignados en la ficha. Por más que uno trate de hacer una ficha completa, hay cosas que de repente igual quedan un poco en lo que uno pueda recordar. Entonces es súper importante dejar todo porque uno al revisar la ficha puede sacar la gran mayoría de datos y después al conversar probablemente con el interno o con el médico, obtener más datos aún. Entonces ahí van individualizados los datos. Después tenemos análisis remota y actual. ¿Quién me puede dar un ejemplo con respecto a qué correspondería una anamnesis remota? ¿Ninguna? Si ha tenido patologías previas, si ha tenido alguna cirugía. Perfecto. Entonces la actual es un poco más fácil de solicitar porque va a tener que ver directamente con lo que nosotros consultemos en el momento. A posterior vienen aspectos del físico, que eso es todo del área semiológica, vienen divididos por cada, en este caso, sistema, lo cual es bastante cómodo para el llenado de fichas porque vamos dando todo lo que esté normal y en lo anormal ponemos las observaciones necesarias y después hacemos con mayor rigurosidad, la evaluación de... Entonces, como les digo, va por sistemas, no nos vamos a detener en aquello. Y después, importante tener el listado de problemas. Nosotros podemos indicar los motivos por los cuales vino nuestro paciente y en base a dichos motivos elaborar una lista de prediagnósticos que idealmente debiesen ser de 3 a 5. Mínimo, ojalá unos 3 y máximo a veces también unos 5. Van a notar que en la medida que ustedes también adquieran más experiencia, sus prediagnósticos van a ir aumentando porque van a conocer más patologías que probablemente sean de más difícil hallazgo en la medida que se preparen mejor. Hay patologías que para uno pueden ser imposibles de diagnosticar solamente por el hecho de no conocerla. Yo no puedo diagnosticar algo que ni siquiera sé que existe. Por eso es tan importante la preparación de los aspectos clínicos y después de también trabajar rigurosamente con especialistas para poder apuntar a cosas que puedan ser quizás más específicas. Después de los prediagnósticos viene la elaboración de los exámenes complementarios o la sugerencia de esto. Es importante conocer en base a los prediagnósticos qué exámenes debo solicitar. Eso también va a ir considerado a las patologías de las cuales yo sospecho. Y el cotejar estos datos en conjunto les va a beneficiar para poder ir
confirmando o descartando lo que ustedes requieran. Muchas veces, no sé si yo sé que algunos de ustedes hacen práctica en clínica o trabajan como enfermeros en algunas clínicas. A veces, si se han fijado, tenemos muchas veces pegado el solicitar exámenes previo a construir cualquier prediagnóstico. El paciente de entrada, tomarle un perfil químico, hemograma, que regularmente se hace en las clínicas, por ejemplo, que tienen estos sistemas de medición de analítica sanguínea para tratar de optimizar el trabajo sobre el paciente, pero muchas veces nos saltamos este paso que es como tan crucial, que es elaborar un listado de prediagnósticos y en base a aquello determinar los exámenes de sangre. Es probable que en algún momento exámenes básicos como un perfil de hemograma nos sirvan para todo, pero la idea es objetivizar y trabajar en conjunto con lo que la medicina en este caso demanda. Si tengo un paciente con un probable cuerpo extraño lineal, lo más probable a nivel sanguíneo, yo pueda sacar datos como por ejemplo la medición de albúmina para determinar cómo va a ser la recuperación de ese paciente, la evaluación de la célula inflamatoria, todo lo que es el leucograma, el hemograma para poder evaluar quizás hematocrito, pero me estoy saltando la parte quizás más importante, que es determinar si es que verdaderamente sus prediagnósticos está, por ejemplo, el tema del cuerpo extraño. Estoy preparando algo que eventualmente puede suceder, pero no he considerado la chance de tomar una ecografía, voy a tener mis pruebas de sangre que pueden salir bien, salir mal, pero a lo mejor cuando ya me toque hacer la ecografía para determinar si el prediagnóstico que yo elaboré con respecto a esta obstrucción por cuerpo extraño o no es, se me desordene o desorganice lo que yo necesito hacer con ese paciente. Ejemplo, como les digo, cuerpo extraño, hago la ecografía, después de tener todos mis exámenes listos para poder entrar a cirugía, y la ecografía me sale normal. Entonces, por ahí es un poco más dificultoso explicar al dueño cuáles son los pasos a seguir, porque yo verdaderamente con la ecografía quizás me ponga contento de que no tengo que abordar quirúrgicamente, pero con lo que avancé con la ecografía y los exámenes de sangre, sigo quedando donde mismo. No elaboré una lista de prediagnósticos adecuada y no sé si lo que hice, los otros prediagnósticos que elaboré, están dentro del mismo margen. A lo que voy, como para no tratar de darnos vueltas quizás en lo mismo, es que aprendan y traten de ser más criteriosos con el tema de solicitar exámenes en función de lo que yo sospecho, no de lo que en teoría se hace en todos los pacientes. Ahí aparecen algunas pruebas que son determinantes para varias cosas, pruebas que son de valor diagnóstico. Un distemper positivo probablemente no corresponda a otra cosa, una parvovirosis positiva en un cachorro no correspondería quizá a otra cosa, pero hay otros exámenes que se deben analizar en su conjunto, como una prueba, por ejemplo, de función renal con algún trastorno a nivel electrolítico, a nivel tiroideo. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a trabajar ordenadamente. A veces nosotros como veterinarios nos atropellamos con mucha información y después lo fome es cuando tenemos al dueño y lo dejamos hasta ahí mismo. El dueño no sabe qué es lo que está pasando. Traten de hacer el enfoque de los exámenes que ustedes toman para descartar patologías. Este es más que nada un ejemplo para que les sirva en la vida diaria de trabajo con respecto al tema de las enfermedades que uno busca. Cuando uno le dice a un propietario que va a tratar de confirmar una patología y este examen sale negativo, volvemos a punto cero. Es lo mismo, es como que no tenemos la chance de poder indicarle qué es lo que está pasando. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de descartar una patología, es diferente, porque al descartar nosotros le estamos indicando al propietario que nosotros, cuando tomemos el examen, sabemos que eso ya no está y podemos trabajar contra los demás. Entonces, la frustración que el propietario maneja cuando uno le habla de confirmar o descartar es distinto. Porque, por ejemplo, como volviendo a usar el tema del distemper, si yo le digo al dueño que lamentablemente confirma que tiene distemper, voy a quedar súper bien, pero si yo le había dicho que íbamos a confirmar que tiene distemper y me sale negativo, el dueño va a decir, pero doctor, usted me dijo que necesitaba confirmar.
Entonces, es un manejo súper sutil, porque si yo le digo que descartamos el distemper, que era lo que yo le había conversado, el descartar una patología de ese nivel para un propietario puede ser menos estresante, porque yo le estoy diciendo que lo más grave probablemente no lo tenga y puedo trabajar con más tiempo sobre las otras cosas. Entonces, eso es como recomendación. No sé si alguien tiene una apreciación distinta de lo que probablemente se puede hacer en las clínicas. Yo le hablo de la experiencia de lo que veo a diario, que en algunas clínicas se toman a veces demasiado examen sin apuntar a lo que el paciente muchas veces tiene. Entonces, no se hace criterioso la anamnesis, el examen clínico, todo lo que es el aspecto semiológico. Es como cuando uno va al doctor por algún dolor inespecífico y nos toca a nosotros de hacerse un TAC, una resonancia o una endoscopía, y el doctor quizás ande muy perdido, pero como en medicina humana pareciera ser más tolerado que ellos puedan apuntar a tantos exámenes. Imagínense la cantidad de exámenes que nosotros tendríamos que pedir cuando sospechamos de algo y tratar de apuntarle a todo con los exámenes que tenemos disponibles. Los dueños probablemente no podrían acceder a hacer la gran cantidad de análisis que a veces se hacen. Hay pacientes que se hacen muchos exámenes. Entonces, si alguien tiene un reparo, o duda o comentario, decirlo. Entonces se detallan los exámenes a solicitar, la conclusión de los exámenes. Siempre los exámenes vienen abajo con una leyenda que dice que deben ser interpretados por el médico, en este caso tratante. La idea es que un examen sea interpretado por su médico de cabecera para evitar que el dueño vaya a tomar decisiones o determinaciones que no corresponden. Hay dueños que consultan en otro lado por lo que dice solo el examen sin llevar a la mascota, y eso puede inducir al colega a un error sin ver al pez. Es súper importante eso, que se relacione los aspectos de los exámenes en cuanto a resultados con la clínica del paciente. Bueno, y después de obtener todos esos detalles se pueden hacer diagnósticos. Los diagnósticos son basados en criterios objetivos, evidentes, que son los exámenes y sus resultados. Y para eso puede existir tratamientos del tipo médico, que puede ser farmacológico o quirúrgico, que son resolutivos en la parte de cirugía. Y abajo viene lo que son fármacos, nombre comercial, dosis, intervalos, días de tratamiento. Este es un punto que yo creo que para todas ustedes, y inclusive a nosotros cuando estudiamos, y a todos nos pasa cuando estamos en esta etapa de formación, que cuesta acostumbrarse a los nombres de los fármacos, a sus dosis, a aprenderla, sus intervalos y sus días de tratamiento. La verdad es que esto no hay ninguna fórmula secreta. Mientras uno más trabaje en el área, por ejemplo, en clínica menor para este caso, o en clínica mayor, o en producción, mientras uno más desarrolle esta habilidad, va a poder hacerlo con más facilidad. Hay cosas, en teoría, ustedes por el año en que están ya deberían saber de perogrullo en función de la farmacología que ya han tenido, en ramos de farmacología. Sin embargo, créanme que se entiende perfectamente que hay cosas que todavía escapan a la realidad de la formación o de su proceso como médicos veterinarios o estudiantes de medicina veterinaria. Porque esto, en la medida que uno lo ejercite, se va desarrollando y se va logrando obtener este beneficio. Así que no les queda de otra que leer harto, revisar harto, evaluar justamente fármacos que puedan salir nuevos, cuando estén en las prácticas, preguntar harto, y cuando estemos después en clínica, todo esto, la idea es que lo puedan manejar ustedes y que podamos ir entrenando esa parte. Entonces, dijimos que era la ficha. ¿Quedó alguna duda con respecto a la ficha clínica? Vamos entonces directamente a lo que es la parte del triage. Voy a compartirles otra pantalla. Espérenme un segundo. Espérenme, que en el chat hay algo. No había visto el chat. Se ve borroso. Eso era de delante, ya. Perfecto.
Oye, ¿hay alguna de ustedes que trabaje en clínica o que haga práctica en este momento? Yo creo que práctica más difícil, pero que esté trabajando en clínica. Trabajo. Yo igual. Ya, por lo menos 2 personas. De esas 2 personas, ¿son clínicas de atención diurna o 24 horas? Trabajo 24 horas. 24 horas saliendo de turno, estoy por morir. Bien, bien. Hay harto trabajo con los colegas. Ya, ven la pantalla que dice triage, ¿cierto? Protocolo para realizar triage. ¿Cómo en eso? Sí. Sí, Ya, perfecto. Entonces, de las 2 colegas que nos respondieron que trabajaban en clínica, cuéntenme si ustedes aplican el triage y para que vayamos indicando a las colegas que están a lo mejor recién formándose qué es lo que es el triage. Sí, pero no tan como estructurado. Como que cuando me llega una urgencia no estoy pensando así como el 1, 2, 3, paso por paso, sino que Claro, eso está muy bien porque usted ya lo tiene internalizado. claro, eso mismo. Cuando llega una paciente o cuando llega un paciente para el propietario, todos vienen urgentes. El perro se viene chupando la uña y es para el propietario, pero no tiene el nivel de urgencia o de emergencia para nosotros como en el aspecto clínico. Entonces, para eso existen protocolos de estandarización en los cuales uno define quizá el riesgo. Lo más común es que se manejen colores. Siempre el color rojo es como el grave. Y hay otro patrón de colores que pueden ser, por ejemplo, verde, que no viene con gravedad, amarillo con gravedad y rojo, que es absolutamente grave y de emergencia. Entonces, generalmente cuando hacemos una categorización de triage para el paciente, nosotros vemos que el paciente al llegar, cuáles son los aspectos esenciales que vamos a evaluar. Entonces vamos a revisar los que salen acá en el parámetro y ustedes me pueden ir indicando si son aplicables o no. Entonces, el abordaje del paciente es determinar el grado de urgencia basado en, primero, el motivo de consulta principal y anamnesis. Si el paciente viene llegando y nos comenta, comió veneno de ratón, pero viene en buenas condiciones, ¿qué tanta importancia o qué nivel de urgencia le darán a usted? es urgencia, pero sin riesgo vital inminente, así que podría esperar. ¿Sí? ¿Puede esperar bien? ¿Alguien piensa distinto? ¿No están todos Pucha, de yo, acuerdo? yo, yo igual he visto que llegan bien y pasa muy poco rato y empiezan los signos. O sea, a veces ellos piensan que veneno para ratón, por ejemplo, y al final era otro tipo de veneno. Entonces, yo tampoco lo tendría así full al tiro, pero sí igual lo tendría ahí como ojo. Ya, qué bien punto tocó usted, porque justamente los dueños asumen que es veneno de ratón y uno se queda justamente con esa información. Pero si corresponde a algún otro tipo de veneno o algún otro toxicológico, quizás pueda actuar en los próximos minutos. Entonces ahí viene quizás una anamnesis súper relevante con respecto a poder determinar y descubrir qué es lo que se comió ese perro. Porque no va a ser lo mismo que haya comido un veneno de ratón, que normalmente demoran de 7 hasta 14 días en actuar, y comió algún medicamento. Perdón, está pasando el camión del gas. O, o si comió, por ejemplo, algún órgano fosforado donde en los próximos minutos el paciente va a demostrar signología clínica, ¿ya? Entonces ahí tienen un criterio de determinación importante que se va a basar en la anamnesis. Apariencia general del paciente. Generalmente el paciente viene caminando, es como raro que sea tan urgente o tan emergencia. Los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, patrón respiratorio, temperatura y presión arterial. Uno normalmente este tipo de cosas en el servicio de urgencia es difícil poder determinarla en un paciente que está en una sala de espera, pero sí a nivel visual es posible determinar que venga con un patrón respiratorio restrictivo o con una frecuencia respiratoria quizás alterada. Si viene con jadeando, por ejemplo, uno pudiese observar ya ciertos cambios. Después solicita realizar el ABCD de la urgencia. El ABCD de la urgencia consiste en lo que vimos en fisiopatología con respecto a evaluar. Bueno, lo vamos a ver en el punto. Esperen, paremos un poquito ahí. Si el paciente está crítico, enviar a la clínica primera prioridad.
ese entra enseguida. Entonces vamos a ver el ABCD de la urgencia. La sigla ABCD de la urgencia se aplica homologada de la parte humana y del inglés. En este vemos la letra A, en donde el paciente evaluamos la parte respiratoria. El paciente no respira, primera prioridad. Esa es como la que manda. B, el paciente disneico con postura ortopneica, respiración boca abierta y a ver, espérenme un poco. Ya. El paciente en la letra B, porque en general el A es el airway, que esté la vía aérea despejada, el B es cómo está respirando, ahí habla de paciente disneico y da una descripción. Entonces, donde ustedes debiesen evaluar lo que son la frecuencia respiratoria y además el patrón del tipo respiratorio. Ya, nos quedan 10 minutitos para que tomemos un receso. Entonces, evaluar el patrón respiratorio para determinar la localización. Los problemas pueden ser del tipo inspiratorio, expiratorio, traumático. Ahí aparecen distintos anormalidades para no, ¿cómo se llama?, detenernos tan. Respiración ruidosa, disnea inspiratoria, estamos hablando de la vía aérea extratorácica, la vía alta, inspiratoria, la parte intratorácica o traqueal, respiración rápida y superficial, ocupamiento de espacio, del espacio pleural, disnea inspiratoria y expiratoria, pulmón, movimiento paradojal, eso es cuando los perritos respiran y se mueve diferente el tórax al abdomen, por ejemplo, por obstrucción del tracto respiratorio alto, ocupamiento pleural. También en algunos casos, que sería mucho más evidente, se puede dar por tórax volante, porque tenga fracturas de costilla. Auscultación pulmonar, tenemos sonidos como la sibilancia, el crépito y el silencio. En la sibilancia tenemos la inflamación de las vías aéreas, por tanto el aire pasa con dificultad. En el crépito podemos estar en presencia de edema pulmonar, independiente del origen, puede ser cardiogénico, no cardiogénico, o de una probable neumonía. Y el silencio normalmente es porque algo obstruye el sonido, el paso del sonido, y podemos tener ocupamiento pleural, consolidación pulmonar o inclusive en algunos casos también derrame pericárdico. Después vamos al punto C, que correspondería a la circulación, con hemorragia profusa, hemorragia que se acompañe de mucosa pálida. Generalmente, eso sí tienen internalizado muchos de los clínicos, que es cuando el paciente llega, evaluamos habitualmente el reflejo pupilar, evaluamos las mucosas, evaluamos el pulso, que el paciente venga más o menos estable, y con eso uno normalmente toma determinaciones para ver si es necesario pasarlo de forma de emergencia a la clínica a atención. Entonces vamos a la auscultación cardíaca. Ahí salen los valores que ustedes manejan para frecuencias cardíacas de perro y gato, además del ritmo, para evaluar si es que hay alguna condición arrítmica. Y tenemos justamente acá sonido apagado, signos de fusión pericárdica, ocupamiento pleural o hernia diafragmática. En cualquiera de esos casos, el paciente debiese pasar urgentemente a atención para estabilización. Bueno, después evaluamos el tema de los pulsos, si es posible en algún momento tomar la presión arterial, eso va a depender de qué tan urgente pueda ser la condición. Evaluar la coloración de las mucosas, ahí aparecen ejemplos y aspectos en los cuales ustedes debiesen fijarse. Y tenemos el tiempo de llenado capilar, que ese también es algo que está internalizado en el clínico de ver, que tengamos de 1 máximo 2 segundos. Siempre el 2 segundos es un criterio como súper adecuado, porque normalmente el tiempo de llenado capilar debiera ser solo de 1 segundo. El 2 segundos quizás ya estoy acercándome a alguna anormalidad, algún problema que estoy quizás pasando por alto. Por eso es importantísimo relacionar con el resto de aspectos clínicos, con el resto de determinaciones. La presión arterial sistólica, que la vamos a usar al menos en Talagante, ocupamos la medición a través del
del esfingomanómetro con digital o con el Doppler, en este caso también, ocular, y debiésemos tener determinaciones de la presión más o menos en esos rangos, 100-160. Hay un aspecto de varios parámetros que se pueden alterar, donde podemos evaluar lo que corresponde al efecto bata blanca, que son los perritos o gatos que saben que vienen al veterinario y tienen una subida de presión que puede en algunos casos llegar a valores cercanos al 160, 170, siendo solamente por esa condición, por el efecto estar nervioso. Y algo nuevo, o sea, ya no es tan nuevo, pero es el punto D de la ABC de la urgencia, y evaluar si es que el paciente, en este caso, no está alerta, evaluar estado mental, reflejo pupilar y de amenaza, evaluar ambulaciones, integridad espinal y el dolor profundo. Tenemos después la escala de dolor. Hay escalas de diferentes niveles donde podemos determinar la puntuación en la cual el paciente llega a la atención de la... Ahora, permítanme, si les toca ver esto de forma habitual, ¿hacen todos estos parámetros a las que trabajen en clínica? ¿Vamos a sacarle el jugo hoy día? ¿O quizá hay algunos ahí que echen de menos que ustedes sí hacen y acá no aparece? Depende, porque todo influye mucho como en el sistema de trabajo que tengan. Por ejemplo, donde trabajo yo, tenemos un doctor de hospital y el enfermero. Ya si están ¿Ya? todos ocupados y el doctor de consulta está en el hospital, uno se refiere que viene es de urgencia. Y Claro. toman las constantes, lo más frecuente, que es las cardíacas, respiratoria, color de mucosa, temperatura, y ver si tiene pulso. Y eso sería más que nada. Y preguntarle al dueño más o menos por qué viene, de cuándo es esa urgencia, porque puede ser que está de la semana pasada, sí, y está recién hoy, que pasa mucho. Es bastante común, exacto. Claro, todo entonces se va a basar en los aspectos que de alguna manera uno determine como iniciales cuando el paciente ingresa al servicio de urgencia. Y como les digo, los criterios entre urgencia y emergencia, uno debe conocerlos para saber en cuáles puntos tenemos que actuar urgentemente. Ustedes ya conocen algunas patologías, pues yo les voy a preguntar ahora un par a ver cómo andan, qué opinan ustedes. Si llega una perrita con signos, por ejemplo, que todo lo lleva a que tengamos una probable piometra, eso sería a una emergencia, a una urgencia, se puede estabilizar, ¿cuáles serían sus indicaciones como médicos veterinarios en ese caso? Por lo menos la experiencia que he visto, claramente igual una piometría es una urgencia, pero a la vez también requiere estabilización. No es llegar y ponerle la anestesia, pabellón, operarla. Entonces, ¿cómo? ¿Es urgencia o emergencia? ¿Qué piensa usted? Yo creo que emergencia. ¿Sí? Es que nunca había ocupado esa palabra en realidad, para mí siempre son urgencias o no, Lo que pasa, pero... ya, está súper bien, porque la idea es que vayamos sacando conceptos nuevos. La urgencia, por ejemplo, es lo que nosotros debemos resolver y tenemos quizás un par de horas o tiempo para poder ajustarlo, que vendría al dedillo con el tema de la piometra, donde la idea es operarla en las 6 horas, probablemente estabilizar, pero que no pase más tiempo que de eso. Sí, po. En cambio, la urgencia es un paciente que, vamos a poner un ejemplo súper trivial para que se entienda, una disección de la aorta. O un corte de la yugular. Es un paciente que urgentemente debe operarse en los próximos minutos o probablemente fallezca. Esa es como la diferencia, ¿ya? Entonces, efectivamente, la debe ser un criterio de emergencia donde nos dé tiempo para estabilizar y podemos operar. Pero el tema de la urgencia, ahí no tenemos mucho tiempo. Importante tener esos conceptos con claridad. Entonces, quizás si el perro viene mordido en los brazos del dueño, o la yugular colgando a la mitad,
y el dueño llega con el perro, a lo mejor no vamos a tener que hacer todo este examen clínico para saber que es urgente poder ingresarlo al servicio y poder resolverlo en los próximos minutos. A mí me ha tocado verlo y por eso les cuento. Una vez pensé que era mentira que venía un perro con la yugular cortada y efectivamente el perro que lo mordió la estiró tanto que la yugular se obstruyó y no fue difícil verlo, pero no es algo que ocurra regularmente. Miren, ahora queda menos de un minuto, así que vamos a parar y volvemos. Yo tengo las 11:40, a 50 volvemos de nuevo con el otro módulo, para que sigamos con la conversación. ¿En este este mismo link? link, sí, el Ya, mismo. profe, gracias. Así que nos vemos en unos minutos, para que hagan preguntas. Nos vemos. Ya, ¿están por ahí? Y ahí por ahí escuché muy... ¿Están todos ya? No, falta una compañera igual. Ya, continuamos entonces. Vamos a poner el récord. Ya. ¿Se entendió lo que llevamos hasta el momento con respecto a los aspectos asociados al tema de triage? ¿Se comprendió para qué es triage? ¿Quedaron claras todo eso? ¿O podemos hacer otro ejemplo más? ¿Hay alguien por ahí? Yo igual lo entendí, compañera. Ah, ya, perfecto. Pensé que no había empezado, pero ya. Ya, entonces se quedó más o menos en entendimiento. La idea es que igual revisen estos documentos porque van a ser cruciales cuando comencemos con las clases. Allá hay momentos del año, al menos en internado, que se vuelven bastante tediosos a pesar de todas las planificaciones que la doctora Iturriaga hace, eh, porque efectivamente tenemos justamente que llegan igual pacientes sin hora, que la municipalidad a veces mandan más de los pacientes que se le han sugerido. Entonces a veces puede quedar igual un, un pequeño desorden y obviamente que hay que aplicar todo lo que tiene que ver con los triage de ingreso. Entonces, qué bueno que haya quedado ¿cómo se llama? El conocimiento ahí internalizado. Entonces, a ver, cálculos. A ver, vamos. Espérenme un segundito, voy a buscar aquí. Entonces vamos al manejo de fluidoterapia. Ya, ven ahí ustedes el protocolo para cálculo de fluidoterapia, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿será importante el tema de una fluidoterapia o bastará con quizás yo poder acceder a una vía endovenosa y suministrar fluido? Me refiero a las cantidades. ¿Será importante conocer si puedo debo tomar algún resguardo con respecto a lo que voy a utilizar o puedo utilizar indiscriminadamente todo lo que yo quiera en suero? ¿Por qué? ¿Quién dijo no? Primero hay que ver el estado de hidratación del paciente. En base a eso, calcular la cantidad de ml a reponer.
o si el Sí, paciente viene en shock. Si claro, no, eso si viene está muy si bien. viene normohidratado, tiene que ser solo para mantención o solo para el paso de Ya, medicamentos. yo le hago una pregunta con respecto a todo eso. ¿Por qué yo debo calcular? ¿Qué pasa si yo no lo hago en base a todo lo que tú expusiste? Por ejemplo, si tengo un paciente muy pequeño, le puedo causar un edema iatrogénico administrándole demasiado fluido. Impecable. Eso es justamente lo que tenemos que tomar como resguardo para nuestros pacientes, que obviamente cuando son más pequeños tenemos más posibilidades quizás de errar en algún manejo. Si no tenemos, por ejemplo, un control adecuado sobre una fluidoterapia, podemos sobrecargar en este caso de volumen al paciente, desencadenando lo más severo que pudiese ser el edema pulmonar. Antes van a pasar otros fenómenos hasta llegar a esta condición, pero obviamente se toman los recuerdos por aquello. Hoy en día existen eh, todo lo que son estos equipos para poder calcular las bombas de infusión y evitar el tema de los errores. En ese momento se utilizaban otras, o sea, todavía se usan otros controles como bretas, por ejemplo, los cuentagotas de la bajada micro o macro, de alguna manera también ayudan a mejorar o a tratar de evitar la inducción al error. Así que por ese lado es súper beneficioso saber al menos calcular todo esto para que no vayamos a tener problemas. Denme un segundo. Ya. Entonces, vamos a leer la diapositiva, el PDF. Dice que siempre se debe considerar la evaluación. Y ahí viene lo que describía su compañera respecto al estado de hidratación, a las pérdidas que pueda tener ese paciente, a lo que está ocurriendo, al examen clínico, tiempo de llenado capilar, pliegue cutáneo, son parámetros que nos van a ayudar a tomar decisiones que pudiesen ser, se ajustan a las necesidades específicas del paciente. Entonces tenemos este tipo de cálculos, existen más, yo les voy a por algo ayudar con pero existen más y puede que ustedes malos son diferentes. Tenemos, mira, ¿me dan un segundo? Ricardo, que estoy justo en una clase. Yo puedo pasar hoy día, termino a las como 7:30 ya en la Florida y paso a verlo. Y puedo pasar a ver ese al rincón hoy. ¿Eso? Bien. Entonces, tenemos que considerar el paciente de forma individual. Primero tenemos el cálculo de tensión. Cada individuo, en este caso, necesita una fluidoterapia para mantener las condiciones normales de la volemia, en este caso en cuanto a lo que el trabajo celular requiere, de la orina, de los gastos energéticos que surgen a nivel celular. Entonces tenemos el cálculo de mantención diaria que se puede calcular 50 ml por kilo. Normalmente siempre se da la directriz con respecto a que puede ser de 40 a 60. Entonces acá viene ya estandarizado por el protocolo 50 ml. Un cálculo un poquito más específico que puede ser el peso por 30 más 70 en animales mayores de 2 kilos. Ahí ya vamos variando un poco. Entonces partimos con una indicación de 50 ml kilo y como les decía yo, les comentaba que existe la otra de 40 a 60 o da una constante de 30 por el peso, más
a 70 en animales de mayores a 2 kilos. También se puede estimar según velocidad de administración. No tiene mucha posibilidad a lo mejor sacar tanto cálculo. Se parte con 2 a 6 ml kilo hora en los perros y de 2 a 3 ml kilo hora en gatos, según alguna comorbilidad, por ejemplo, algunos parámetros, o se van los parámetros más mínimos. Si tengo un perro cardiópata que ingresa al hospital, como dijo su compañera, se puede hacer el cálculo de mantención, considerando a lo mejor que pueda venir con un edema cardiogénico, edema pulmonar cardiogénico, y a lo mejor voy a trabajar con una fluidoterapia de mantención solamente, y voy a empezar con 2 ml kilo hora hasta que tratemos de normalizar esa condición, porque vamos a empezar probablemente con diuréticos, tenemos que ir midiendo el gasto urinario, entonces se van sumando otros parámetros que van a hacer prontamente partir con reponiendo el fluido que probablemente vamos a retirar con los diuréticos. Entonces, después tenemos el cálculo del déficit o las pérdidas, entonces deshidratación. Por ejemplo, si el paciente pesa 5 kilos y presenta 8% de deshidratación, tenemos en un ejercicio que correspondería a 0,4 litros, o sea, 400 ml. Entonces, después viene el ejercicio de con respecto, si el déficit lo recupera en 24 horas, el requerimiento de mantención se suma para administrar la cantidad total durante las 24 horas. O sea, vamos a ir sumando lo que dijimos anteriormente de mantención, más el déficit que nosotros calculemos para esas 24 horas. Entonces ya el paciente no va a recibir solo la mantención, va a recibir la mantención más la deshidratación. En pacientes severamente deshidratados, de forma crónica, el déficit debería ser administrado incluso en más de 24 horas. Si el paciente viene muy, muy deshidratado, quizás no va a ser posible reponer o sustituir todo lo que el paciente requiera en el primer día de hospitalización, y vamos a necesitar tenerlo más de 24 horas en hospital y más de 24 horas en estabilización. Pueden ustedes administrar durante las primeras 3 horas el 30%, e ir evaluando caso a caso para evitar anormalidades o también sobrehidratar, que también puede ser una condición adversa. Si el paciente está en shock de hipovolemia, el volumen de fluido a reponer se calcula de 80 a 90 ml kilo, y eso normalmente uno se toma como la primera hora, en gatos de 50 a 55 ml kilo. Dice que el 25% del total debería administrarse rápidamente, los primeros 20 minutos. Idealmente se debe administrar en bolo, en vez de aumentar la velocidad, ya que así se recupera más rápido el déficit. Entonces, efectivamente, en las primeras horas de pacientes que vienen muy desajustados es necesario poder corregir esta condición de forma veloz, porque probablemente presenta un compromiso de la vida y eso hace que sea tan el cálculo de fluidoterapia. Cálculo de pérdidas. El fluido a reponer, el volumen de fluido a reponer de este ítem debe ser estimado y se debe ajustar según el volumen de pérdida, ya sea hemorragia, vómito o diarrea. Generalmente se estima entre 10 a 20 ml kilo día. Yo al menos encuentro que el cálculo de pérdida es uno de los parámetros quizás inexactos o más distancialmente diferentes entre colega y colega que uno pueda calcular. Porque si yo tengo un paciente Yorkshire de 3 kilos y lo tengo que se está defecando constantemente, tengo que ir ajustando todos estos valores, ya por ejemplo que pierde. Yo puedo sugerir que a lo mejor este muchacho está perdiendo 20 ml kilo al día, pero a lo mejor estoy quedando corto, más la deshidratación y la mantención, quizás no estoy haciendo una corrección muy exacta de lo que necesita. Por eso todos estos parámetros se denomina que hasta siempre pueden ir siendo dinámicos. Uno necesita evaluar al paciente en cada ronda, cada examen clínico, para determinar si a lo mejor todavía no estamos logrando lo que el paciente requiere. Entonces, el cálculo de la velocidad debe realizarse según la condición particular del paciente. El volumen de mantención administra durante las primeras 24 horas, y los déficits y pérdidas se van reponiendo de 6 a 24 según corresponde. Acá viene la parte como más técnica. Yo no sé si ustedes están muy emparentadas con los cálculos. Es un ejercicio para que sea un poquito más
para que sea un poquito más cercana al aprendizaje, como más real. A ver. Doc, lo que pasa es que mi internet está terrible. ¿Esto lo va a subir? Sí, necesito que una como delegada, se me había olvidado comentarle, para yo mandarle el link, porque igual los voy a subir a la página después, pero se los puedo mandar por correo. Entonces, después ustedes mándenme a usted un correo quien es la delegada. Entonces yo con ella le transmito la información. Porque todas ustedes se conocen, ¿o no? Sí, ¿O son de diferentes sedes? no nos conocemos todos de Maipú. Ya, entonces nombren una delegada y cada la delegada hoy día me escriba un correo y yo le mando durante la noche el link. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Alguien se maneja ¿cómo se llama? Con lo que es la fluidez? Sí, A ver, déjeme ver dónde está no encuentro el lapicito para poder hacer el ejercicio. Si alguien me ayuda. el lápiz en el Zoom. Mm. A mí, por Sí. el micrófono me sale como O, un lapicito. o Uno aprieta ahí, tiene ¿dónde puedo sacar como una pizarra? es que puede rayar encima. Ahí sí, ya. Espérenme, déjenme. Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio tenemos a un paciente, vamos a ocupar un paciente de 15 kilos. Entonces, para que ustedes vayan anotando. Paciente de 15 kilos, ingresa a hospitalización por vómitos, en este caso, y está en un porcentaje de deshidratación de un 10%, para que también sea más fácil. Y tiene pérdidas por más o menos 100 ml al día. ¿Pueden calcular la fluidoterapia con eso? ¿Saben cómo hacerlo? O sea, se supone que debiesen saber, pero yo sé que a lo mejor no lo han aplicado tanto. Creo que ¿Profe era 15 kilos? 15 kilos. Ya, yo les voy a ir ayudando porque no sé si a lo mejor estén tan emparentadas con el tema de la clase. Entonces, van a calcular la mantención. 50 por 15. Perfecto. Muy bien, quien haya hecho el... ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 50 por 15? 750. Ya. ¿Todos entendieron por qué la colega calculó 750? Sí, porque lo calculo con los ml. Kilos. Solo lo reemplazamos, ¿cierto? Ya. Eso es lo primero que obtenemos. 750 entonces corresponde a la mantención. Después dijimos que estaba deshidratado en un 10%.
¿Quién sabe cómo se obtiene el valor de deshidratación? ¿Nadie? Ya, el valor de deshidratación se obtiene del peso por el porcentaje de deshidratación dividido a 100 por 1000. Eso nos va a dar, ocupamos ese 1000, nos queda en litros. Entonces, serían 150, 0,15. ¿Está bien? ¿A todos les dio eso o no? ¿O están todavía haciéndolo? Sí, Ya, entonces tenemos la mantención, la deshidratación, y de pérdida yo les di un valor estándar de 100 ml, ¿cierto? ¿100 les dije? No me acuerdo ya. Sí, Ya, ese 100. valor yo se los di, no tienen que calcular nada. Entonces, para que el paciente necesita, tenemos que sumar todo esto, que vendría siendo 2.350. Ese 2.350 nosotros lo vamos a reponer 24 horas. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la siguiente operación? Lo divide 2 veces en 60 para sacarlo por minuto y después por segundo. Le faltó un paso, antes del minuto segundo. dividir el tot en 24 horas. Perfecto. Dividimos por 24, después dividimos por 60 y después de nuevo por 60. ¿Quién puede aclarar aquello? Serían 97,91 ml por hora. Ya, después dividimos por minuto, que es dividido por 60. ¿Cuánto le dio? 1,63. Ya, y eso para transformemos a segundo lo dividimos de nuevo por 60. ¿Cuánto le dio eso? 0.0. 0.0 ¿cuánto? 2. 3, porque lo aproximamos. Están 0.7. 0.03. Entonces, 0.03 es lo que el paciente necesita por segundo. ¿Yo eso lo puedo calcular en una bajada de suero? No, Porque la bajada tengo opción en gotas. Si es un paciente de 15 kilos, ¿qué bajada voy a utilizar? ¿Macro o microgoteo? Macro. Ya, ¿por qué? ¿Cómo hacen la línea de corte entre una y otra? porque gotas son 20 ml en la macro. No, pero no por importa. el peso. ¿Sí? ¿El peso? El peso. Ah, Sí. Sobre vamos a ocupar macro. Sí. Sobre 10 kilos macro goteo, bajo 10 kilos micro goteo. Y ahí lo que usted dice sí es cierto. En el goteo, un ml equivale a 20 gotas y en el microgoteo equivale a 60 gotas. Entonces lo que hacemos con este 27003, lo multiplicamos por ¿cuánto? Para transformarlo a macrogoteo, como ustedes me Por dijeron. 20. Claro, porque lo voy a anotar aquí arriba. Un ml son 20 gotas. Entonces yo necesito con regla de 3 saber cuánto es 003. Entonces ese 003 por 20 o 0,027 por 20 me va a dar, a mí, yo todavía no aproximo y me dio 0,54, 0,5 o 0,6 también está dentro de lo correcto. Bueno, entonces me quedan 0,5 gotas por segundo.
¿Puedo yo partir una gota a 0,5? No, ¿Qué es lo que hago entonces? ¿Cuál sería el final del ejercicio? Voy a borrar para... ¿Cómo? amplifica. Perfecto. ¿Qué amplifico entonces? ¿Solo la gota? La gota y los segundos. Eso es donde tienen que tener ustedes mucho cuidado, porque gran parte de los ejercicios que nosotros revisamos tienen el mismo error. Amplifican solo la gota y si yo hago eso, me como la mitad del tiempo o el parámetro que esté usando. Entonces, si yo tengo 0,5 gotas, ¿por cuánto lo van a amplificar para que me dé un entero? Si yo lo multiplico por 1, 0,5, si lo multiplico por 2 me da justo 1. Sí. Entonces una buena idea sería amplificar por 2. Y ahí me queda una gota. Pero eso estaba en 1 segundo. Entonces al multiplicar también por 2 me queda 2 segundos. Entonces la respuesta final del ejercicio sería una gota cada 2 segundos. Y ahí ustedes hicieron el ejercicio con respecto a todos los parámetros que estábamos evaluando recientemente. De buenas a primera el ejercicio no es difícil, pero tiene varios pasos y por eso uno en cualquiera de los que se equivoque va a tener problemas con respecto a que anormal. Entonces tienen que entrenar esta condición porque como les digo es algo que se ocupa bastante y uno a veces si no refuerza todo estos contenidos a nivel de la universidad, después se hace muy difícil que uno los pueda homologar de manera más fácil. Al final termina siendo más difícil entrenarlo después. Así que eso es como lo que es el cálculo de fluidoterapia. No sé si alguien tiene alguna duda, consulta en algún paso. No. Vamos a avanzar con, me parece que es lo último. Creo. Entonces, cálculos de infusión, cálculos... ¿Van bien hasta ahora? ¿O cómo ha sido una mañana con muchas cosas? No, bien. Yo creo que es como un refuerzo de todo lo que ustedes parecen ver como a diario. Protocolo, cálculo de dosis. El cálculo de dosis para realizar infusión continua es muy semejante a lo que vimos anterior y es solo corregir, si se fijan, es hacer el cambio de las cosas que vayan a utilizar. Sin embargo, necesitan conocer todo esto. ¿A qué se refiere una infusión continua? A lo mejor también estamos hablando La administración. del tema de la infusión y no todos la conocen. De un medicamento a través de la piel. Aparece una conversión donde tenemos los miligramos de la droga en esos microgramos. Peso en kilogramos, el volumen de la solución total, la velocidad en ml que vamos a utilizar por hora, con un factor de conversión que es estándar para el cálculo. Entonces acá indica que en general las dosis continuas se entregan como microgramos kilo-minuto, pero las concentraciones de la droga están en miligramos en L, por lo que esta fórmula determina los miligramos que se deben adicionar a una cantidad X de fluido. Ahí abajo aparece la descripción de infusiones continuas utilizadas, por ejemplo, lidocaína, dexmetomidina. Entonces, la verdad es que acá no quisiera como detenerme mucho porque, como les explicaba, va a consistir solamente en hacer el cambio
lo que uno requiera a nivel, en este caso, a utilizar. Ahora, el tema de las dosis continuas se utilizan bastante. ¿Quién pueden dar un ejemplo de en dónde utilizamos hartas dosis, o sea, no hartas, dónde utilizamos las dosis continuas? O si conocen algo, a lo mejor. Los KLT son súper, siempre se usan. ¿En los qué, perdón? Los KLT, Ah, ya, la difusión de analgesia multimodal. Eso para las que no estén emparentadas mucho con, muchas gracias por la aclaración, no estén emparentadas con el manejo en clínica, tenemos justamente de analgesia multimodal que consiste en la incorporación dentro de una matriz de suero de regularmente socubina, tramadol y lidocaína. Se pueden hacer algunos cambios, por ejemplo en el gatito no se usa lidocaína, o también se puede cambiar el tramadol por morfina o fentanilo, ahí dependiendo de cómo ustedes quieran jugar con ese volumen. Y son para justamente añadir una función analgésica en todo momento. Un paciente que pasó por una cirugía quizás muy traumática va a recibir fármacos durante toda la hospitalización. Convulsivos, por ejemplo, para terapia de sueño, existen otro tipo de protocolos donde también van a recibir infusiones multimodales, pacientes que a veces también se pueden crear para justamente poder mantener siempre al paciente con drogas disponibles y que esta condición le permita adquirir todo lo que son los beneficios de esta condición. Así que eso es con respecto a la analgesia multimodal. No sé si alguien tiene dudas con respecto a esto. La verdad es que nosotros los vamos a apoyar bastante si es que hay que hacer esto en Talagante en un comienzo, para poder hacer la revisión de que todo esté relativamente. ¿Algún otro ejemplo? Las infusiones continuas. profesor, aquí yo lo escucho ¿No? súper cortado, no sé si soy solo yo. ¿Lo puedes repetir? Iba a decir lo mismo, así que no soy la única. Ah, perdón. Voy a tratar de subir el volumen. No, es que se escucha como pegado, Ahí es mejor. como, habla como robot. Sí, es. Debe ser su señal. Sí, yo Ah, pensé que... ya, ahí no, tampoco nada. Ahí se Ahí sí. escucha mejor. Les voy a escribir. Sí, ¿Sí? ¿Mejoró? mejor. Ya, más que nada les daba ejemplo con respecto al tema de las fluidoterapias en lo que respecta a fluidoterapias continuas para pacientes de diferentes necesidades. Entonces les preguntaba si ustedes tenían alguna otra infusión continua que conocieran más allá de la analgésica o de la para paciente convulsivo quizás. Ah, sí, las terapias de sueño No sé si- con, Terapias de sueño, perfecto. con tiopental o puede ser con Propofol. claro, Sí. Muy bien. infusiones de metoclopramida también. Impecable. Muy bien, qué buena que estén emparentadas con esto, porque se utilizan bastante y benefician mucho al paciente. Oye, por último, vamos a ver, antes de que nos vayamos al último break, el protocolo del manejo nutricional. Vamos a ver una parte y la otra la vemos de vuelta. Muchos de los que trabajan en clínica y que les toca ver a diario pacientes que ingresan al hospital reciben reciben alimentación del tipo, en este caso, de sonda, o debemos obtener las kilocalorías que nuestros pacientes
paciente necesita diario. Em, esta tabla que es comúnmente usada, la verdad es que Es que el se le valor en escucha muy alguien está en mal. el chat. Ya. Vamos a ir al receso al tiro entonces. Volvemos a ver si puedo hacer algo con eso. Voy a escribirle por acá. Ya, para los que no me escuchan bien, vamos a volver a, bueno, para los que pueden leer, vamos a volver a las 12:40. Ok, profe. Break, ya, vale. Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces partamos de nuevo con los requerimientos energéticos a través del cálculo por kilocalorías. Son determinaciones que uno estima para poder utilizar en pacientes que están hospitalizados, pacientes que están, perdón, en hospital, donde podemos saber cuántas son las kilocalorías que necesitan a diario. El cálculo está ahí justamente en pantalla. Habitualmente ocupamos la fórmula de arriba porque quizás son los perritos que vemos más pequeños, pero igual tiene una modificación, así que es importante que también la conozca. El valor que nos va a dar está en kilocalorías diarias. Normalmente uno lo ajusta a las veces que coma el alimento el paciente. Y en definitiva, igual siempre iniciamos esta alimentación no con la dosis completa, siempre vamos corrigiendo hacia la baja y después vamos aumentando de lo que corresponda. Entonces acá aparecen diferentes indicaciones con respecto a la alimentación a través de jeringa, a través del tubo nasoesofágico, tubo esofágico y tubo gástrico. Siempre considerar en la colocación o la aplicación de sondas de alimentación la limpieza periódica, perdón, entre cada alimentación. Cuando nosotros hacemos la alimentación de cualquier condición que corresponda, por ejemplo, se trabaja mucho con estas pastas de Ensure, Pediasure, o algunas ya de uso directamente veterinario, o las mezclas con AD, ID, Recovery. La idea es que posterior al paso por la sonda de cualquiera de estos alimentos, hacer la limpieza con agua de la sonda para que ésta no se vaya a tapar, porque es bastante justamente complicado cuando una sonda se tapa y hay que tratar de empezar a trabajar sobre esa condición. Al final se terminan retirando la sonda y poniendo una nueva, y eso obviamente va en desmedro de la recuperación del paciente. Entonces las sondas se pueden mantener por bastante tiempo, hay sondas para cada cosa, o hay restricciones para utilizar sonda en algunos casos. Si tengo, por ejemplo, algún trauma a nivel del cráneo, algún problema neurológico, quizás evite usar los tubos nasoesofágicos o nasogástricos, porque van a requerir, o sea, van a estar a la presión intracraneal cada vez que el paciente manipule la zona de la sonda anal, con estos nudos y movimientos de la cabeza que van a ir obviamente en desmedro de su recuperación. En lo que son los gatitos principalmente, como los tubos esofágicos, que se ubican directamente al esófago, que han, como su nombre lo dice, entregando la alimentación a nivel esofágico, se deben mantener por cierta cantidad de días, además, porque la manipulación o movimiento de la sonda puede repercutir en algún daño, por ejemplo, del tema mediastinal. Entonces se pone la sonda y no recomienda retirar hasta por lo menos de 10 días aprox. Así que eso es importante también tenerlo en consideración. Entonces, si se fijan, cada cosita que por simple a lo mejor que pueda verse, tiene algunas restricciones y es necesario
al menos conocerla, van a familiarizarse quizás mucho más con la apertura del hospital y ahí poder justamente ver cuando comencemos el tema de las clases. Entonces, acá es lo que les decía un poco, que uno al inicio de la alimentación partimos el primer día con 1/3 de las kilocalorías diarias, el segundo día 2/3, y al tercer día ya de ahí en adelante generalmente tratamos de seguir con las kilocalorías necesarias. Dice además acá, o sea, no dice además acá, que en algunos casos en pacientes que están con una recuperación severa, es posible que esta cantidad que nosotros hemos calculado se pueda modificar por algún factor de estrés, que puede ser que a lo mejor un paciente que está con un tratamiento oncológico o cáncer requiere, con esta alimentación basal, recibir quizás un poco más. Esto le va a permitir obviamente al paciente obtener o mejorar su condición en un plazo quizás más corto. Dígame. ¿Cuánto era el día 2? 2/3 de la alimentación total. Ah, ya, gracias. Ahí está entonces, de lo que uno calcula, uno divide por 3, entregando el primer día 1 de esos tercios, el segundo día 2/3 y el tercer día ya la alimentación de forma completa. Entonces, eso con respecto ¿cómo se llama? Al cálculo de las kilocalorías. Aquí, por ejemplo, así como hicimos delante, podríamos hacer un cálculo con el mismo paciente tipo entonces sería aquí 30 por el peso, serían 300. Qué feo el cero. 300 más los 70 nos daría 370. 370. Y esas serían las kilocalorías que ese paciente necesita al día, 370 kilocalorías. Entonces, el primer día, por ejemplo, si eso lo pasamos a 3, serían Una duda. 120. Dígame. Es que hay lados que buscan, que lo hacen también con factor de enfermedad. Yo no, eso siempre me confundió para sacar esto. Entonces, ahí está. No, Dígame. eso es lo que les decía anteriormente, que en algunos casos de deterioro del paciente, por ejemplo, esta condición, le podemos añadir el factor de estrés para mejorar en este caso el aporte de la alimentación para recuperar peso o recuperar energía. Entonces, después de todo ese valor, eso ¿cómo se llama? Lo multiplicamos por un factor de 3, que generalmente va de 1 a 2. Ya. El 1, por ejemplo, obviamente no cambia en nada. El 1.2 ya está agregando un 20%, que a lo mejor en un paciente que ya ha comenzado a perder peso, en un paciente con cáncer a lo mejor vamos a ocupar 0.5, 1.8 o hasta 2. Entonces, todo eso después lo vamos a multiplicar por ejemplo, en este caso por 1.5. Ese 1.5 se traduce en que estamos agregando el 50% de la alimentación. Ya. Ahora entendí todo. Gracias, profe. Entonces, en el paciente anterior dijimos que nos daba 370 las kilocalorías porque pesaba 10 kilos. 370 serían 103 más o menos el tercio. Entonces significaría que ese paciente come el primer día 123 kilocalorías, el segundo día, espérate, yo aquí me equivoqué, 30 por 10, no está bien. El segundo día 246 kilocalorías y ya el tercer día sí o sí son los 370. Entonces vamos de a poco. Eso es más o menos lo que quiere decir lo que aparece abajo, acá. Ahí donde sale el 1/3, 2/3.
de lo que justamente el paciente recibe. Entonces, al menos por hoy día creo que es suficiente información. No van a tener tarea con respecto, pero sí con respecto al portafolio. Así que ahora vamos a dar enfermedades para que ustedes puedan hacer el tema de los casos clínicos o la descripción de la patología. ¿Quién quiere partir viendo tema? O se los mando directo por el chat. Muéstrelo, pues mándelo, los que hay. No, pues es aleatorio. Ah, puede ser cualquiera. O sea, ustedes pueden proponerme si alguien quiere hacer alguna enfermedad en Ah. particular, no tengo problema. Porque, por ejemplo, ayer tuvimos clínica mayor y como se hace lo mismo, fue aleatorio, pues. El doctor tenía los temas, cada uno O sea, eligió un número. Yo les voy a dar cualquiera. No voy a hacer el Ya. tema de los numeritos ni nada, pero si alguien quiere hacer una patología en particular, Dígalo para mí no usted hay por esta problema vez. porque... También creo lo mismo. Ya, perfecto. Entonces déjenme irme a los nombres de ustedes, participantes. Ya. Entonces, Claudia Morales, ver los temas. Pero déjenme ver una cosita y les doy al tiro los temas para que terminemos hoy día. Que aquí me faltó. Ya. Claudia Morales va a hacer hipotiroidismo canino. ¿Lo recibió, Claudia? Para que estén en igualdad de condiciones, patologías tan complicadas. Y ahí está Claudia en el chat. Claudia Morales, entonces voy a anotarlo. Hipotiroidismo canino. Después tengo a Fernanda Fredes. Fernanda va a ser hipertiroidismo felino. Ok. Después a Josefa Fernanda. Josefa va a ser piometra. Ok, profe. Patricia Parra. ¿Dónde? Patricia Parra va a ser Cushing. Ya, profe. En Cushing, en este caso, abordado desde el punto de vista canino nomás, ¿no? Para que no profundicen tanto quizá en otras cosas. Ok. Y Tanit, ¿está por ahí Tanit? Sí, profe. Ya. Addison, va a ser usted. Ya. Hipoadrenocorticismo, también canino. Así que ahí ya todas tienen un tema, la idea es que, miren, idealmente si pueden hoy día antes de las 6 para que se les pueda hacer costumbre el tema de comenzar a trabajar así, y si no, como esta semana les dieron un poco más de plazo, mañana antes del mediodía manden avance. La verdad es que es importante que aprender a utilizar el PUB, eso es fundamental en el área de nosotros. Y por lo mismo, traten de mandar el tema de los avances y ahí van a ser revisados y la próxima semana con todos los protocolos que indicamos que están ya subidos en la página, nos van a exponer cada 10 minutos. La otra semana, para que sea más justo, ahí sí se va a sorteo, pues ahí ya no, para que les toque a todos por igual. ¿Ya? Doc, disculpe que le haga la pregunta, pero es que yo no escuché muy bien. Yo lo que le tengo que enviar entonces es lo que usted tenía ahí en pantalla, el portafolio o un PPT. Es que eso todo se explicó en la mañana. No sé si estuvo en la Sí, clase por de eso 9 a le 10. pregunto de nuevo, que no entendí muy bien. Ya, ustedes tienen que enviar hoy día el avance de lo que estén haciendo. Y la próxima semana tienen que hacer la exposición en PowerPoint. Ah, ya, Ya, pero puede ser así un los de Word, hoy día, como claro, los de hoy día
la idea es que hagan, no sé qué les quedó en claro en la mañana a los demás, quizás a lo O sea, se mejor, supone que lo que nosotros entendí que no hay que hacerlo en Word, que al final, o sea, mientras no sea presencial, es todo PPT. Eso entendí. exacto. No, yo estaba leyendo acá justamente Claro, y de que lo hoy que día se mandaba el así como el PowerPoint. PPT, aunque no esté terminado, pero Eso. como el Claro, avance. como una columna de... Justamente. Ya. Tiene el PowerPoint tienen que mandarlo hasta donde avancen hoy día o mañana a las 12 y en la próxima semana exponerlo. Eso es lo principal. No sé si ahí quedó un poco quizás más claro. Ya, Profe, y perfecto. Entonces, la otra semana nos a las conectamos 9. pero con usted nomás. No, como no va a ser Sí, como... sí, lo de hoy día ya fue por primera clase que partíamos Ah, ya. con María Paz. Mañana, la próxima semana a las 9, Ya. yo voy a mandarle, acuérdense que tienen que, un delegado, sacar delegado que me mande un correo para poder mandarle después las clases y todo eso. A ver qué plataforma nos vamos a juntar la otra semana. Eso, lo del delegado, lo ven entre ustedes de manera interna. Ya me avisan quién es y me piden los correos y todo eso. Profe. Ya, nos vemos, que les vaya muy bien. Saludos. Que esté Chao, bien. profe. Chao. Chao. Chao.